¿Los alumnos del Sur me escuchan? Sí, profe, se escucha. Perfecto. Bueno, gracias, Mariana. Por favor. Bueno, hoy vamos a arrancar con enfermedades intersticiales, ¿sí? Veníamos viendo patología de la vía aérea, la parte bronquial, del parénquima. Hoy vamos a ver del intersticio, ¿sí? Entonces, ¿qué va a estar afectado en esta patología? El parénquima no, el intersticio. Entonces, ¿qué va a estar? Vasos linfáticos y colágeno, ¿sí? Que es todo lo que sostiene al parénquima de la vía aérea, ¿sí? La patología va a estar en esta región. Entonces, es un grupo heterogéneo de enfermedades que tienen hallazgos clínicos de imágenes y patológicos que se manifiestan de forma similar, pero tienen distinta etiología. Tiene una incidencia que es un poquito más alta en los hombres respecto a las mujeres, y lo mismo en cuanto a lo que es la prevalencia. ¿Qué es el intersticio pulmonar? Acá tienen una foto, no se vuelvan locos, pero es más o menos para que vean. Tenemos el pulmón, el bronquio, todo el parénquima pulmonar y lo que es colágeno que va sosteniendo todo lo que son los lóbulos, lobulillos del pulmón y los vasos, tanto vasculares como en la parte linfática, que rodea a cada lobulillo, ¿sí? ¿Se acuerdan que en la vía aérea iba vía aérea, bronquios terminales, llegábamos al alvéolo? Dentro del alvéolo tenemos propiamente la unidad respiratoria, que es el lobulillo pulmonar, que es parte del parénquima, ¿sí? Rodeado por un vaso arterial, por una vena, por un linfático, y todo eso lo envuelve el colágeno. Entonces, en la patología intersticial, la lesión va a estar en esto que envuelve al parénquima, ¿sí? O en el linfático, o en el vaso, o en el colágeno. Hay un montón de intersticios, como ven en esta imagen, que depende qué sector del pulmón esté envolviendo, es como se lo denomina, pero todos son lo mismo. ¿Cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de esta patología? Principalmente disnea progresiva, es decir, que una disnea súbita o disnea de unos días de evolución no van a ser clínica de esta patología. La disnea es progresiva y es de años, ¿sí? Paciente que empieza hace un año, hace 2 años, con disnea que al principio era para correr o para subir escaleras y que al momento de la consulta ya es para deambular dentro de la casa. Y la tos es no productiva, es tos seca, es una tos molesta. ¿Sí? Un paciente que va a la consulta y empieza así, y uno le pregunta y esa tos la tiene como mínimo hace 6 meses o hace un año. Sí, una vez me resfrié y me quedó la tos, nada, y viven con esa tos, que ya pasa a ser como habitual. Esas dos características, principalmente. Después, de acuerdo a la patología que tienen, o sea, el origen de esa enfermedad intersticial, puede haber sibilancias, puede haber dolor torácico. En cuanto a los estudios patológicos, la radiografía puede ser o no patológica, de acuerdo al estadio en el que se haga el estudio, y la espirometría, la característica es que va a tener patrón restrictivo, y ustedes me van a decir por qué. Porque no se puede Bien. expandir bien, ¿No hay que, me dicen en el Zoom? porque no se puede expandir bien el pulmón. Bien, diciéndolo así, en forma grosera, lo que se pierde es la elasticidad del pulmón, ¿sí? El pulmón se empieza a quedar rígido porque el colágeno que lo rodea se endurece. Entonces el paciente no puede hacer una inspiración profunda ni una expiración profunda, ¿sí? Está como rígido, encapsulado. Entonces eso hace que tenga un patrón de tipo restrictivo. Ahora, si el paciente fumaba y encima se le agrega una enfermedad intersticial, puede tener un patrón mixto. Puede pasar. Pero la patología propiamente dicha tiene patrón restrictivo. Bien, ¿cómo evaluamos al paciente?
eh, enfermedad intersticial, es muy importante el interrogatorio de antecedentes previos, ¿sí? Porque las enfermedades intersticiales, como van a ver ahora, suelen ser secundarias a cosas que pasaron hace mucho, exposiciones laborales, a fármacos que tuvieron o a radiaciones a las que se expuso el paciente. Entonces, siempre la historia clínica tiene que incluir antecedentes laborales, desde que empezó a trabajar, haya trabajado desde los 12 años hasta el último trabajo que tuvo, y hobbies, porque por ahí el paciente trabaja en una oficina, no tiene ninguna exposición ambiental, pero tiene como hobby, no sé, pintar con acrílicos, ¿sí? Yo tenía una paciente la paciente tenía un supermercado, no había nada raro, pero desde los 15 años se encerraba en una habitación en su casa y pintaba con óleos y acrílicos, y eso le generó toxicidad, ¿sí? Imagínense que la señora ahora tiene, no sé, 80 años, que los químicos antes eran más tóxicos, ¿sí? Entonces la paciente pasó como unos 60 años inhalando todas esas pinturas y le provocó una enfermedad intersticial. Pero si uno le pregunta solo el antecedente laboral, se quedaba con que trabajaba en comercio. Entonces siempre preguntar actividad laboral y actividades recreativas que hacen. Y fármacos. Fármacos nos referimos a tratamientos prolongados, pacientes que tienen quimioterapia, que hacen radioterapia, o pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y usan amiodarona. Van a ver que la amiodarona a largo plazo es un factor predisponente para tener enfermedad intersticial. Dentro de las evaluaciones del paciente, además de la espirometría, a estos pacientes les vamos a hacer DLCO. Dijimos que el paciente tiene un patrón restrictivo en la espirometría. La espirometría no hacía diagnóstico de restricción. La espirometría nos sugería o nos hace pensar que el paciente tiene una restricción. Con la DLCO, ¿qué vamos a confirmar? ¿O cómo le daría la DLCO a un paciente con enfermedad intersticial? Reducida. ¿Eh? Disminuida, ¿por qué? Bien, porque acá el intercambio de la membrana hematoalveolar, donde hay colágeno, donde hay linfáticos y donde hay vasos, está alterada. Entonces la difusión es menor. Entonces, estos pacientes tienen patrón restrictivo con DLCO disminuida. Y eso hace el diagnóstico de la enfermedad intersticial. Radiografía, que hay diferentes patrones que los vamos a ver. Tomografía y en algunos casos se pide biopsia de pulmón para hacer el diagnóstico final. Dentro de los otros antecedentes, bueno, la edad, el sexo del paciente, van a ver que hay algunas enfermedades que son prevalentes en hombres o en mujeres, historia de tabaquismo, medicamentos, si hay algún antecedente familiar, posición ocupacional o el ambiente, como les dije. Síntomas, como les dije recién, la disnea que es progresiva, es lenta, de años de evolución, la tos es no productiva y en algunos casos, de acuerdo a la patología en sí, puede haber hemóptisis o puede haber sibilancias. Signos que vamos a encontrar en el examen físico. Todos los pacientes tienen el mismo examen físico, ¿sí? Y la característica es que tienen rales secos, ¿sí? Uno oculta al paciente, tienen entrada de aire, pero cuando inspiran y expiran, sentimos los rales secos. ¿Qué les decimos rales de tipo velcro? ¿Saben lo que es el velcro? Ese abrojo que se pega y despega. Bueno, lo mismo sentimos con el paciente. El paciente inspira y expira y sentimos... ¿Sí? Y hace así en cada inspiración y expiración. El RAL tipo velcro es una característica de del que el intersticio está alterado. Si la enfermedad ya tiene tiempo de evolución, podemos encontrar cianosis periférica, dedos en palillo de tambor, puede haber cor pulmonar secundario a la hipertensión, y de acuerdo al origen de la enfermedad que genera la enfermedad intersticial, puede haber síntomas sistémicos o síntomas extrapulmonares. Ahora vamos a ver que hay algunas enfermedades del colágeno, por ejemplo la artritis reumatoide o la esclerodermia, que llevan a enfermedad intersticial. Es decir, que estos pacientes, además de tener toda la clínica de la artritis reumatoide,
van a tener la clínica de una enfermedad intersticial. Bien, dentro de los signos extrapulmonares que puede referir el paciente, la hipertensión, fiebre, vasculitis, alteración ocular, de glándulas salivales, de pericardio, todo secundario a la patología de base. En el laboratorio que le podemos pedir al paciente, no tenemos grandes datos, ¿sí? Lo único que nos sirve es saber la PCR y la eritrosedimentación, que van a ser los marcadores de inflamación. Si sospechamos de que la paciente tiene una enfermedad del tejido conectivo, es decir, que tiene lupus o que tiene artritis reumatoide, en ese caso pedimos anticuerpos específicos para esa enfermedad. Pero si yo pienso que mi paciente tiene una enfermedad intersticial que es secundaria a su exposición laboral, no va a haber nada relevante en el laboratorio más que la eritrosedimentación. ¿Sí? Bien. Ese cuadro lo que muestra, después lo pueden encontrar en cualquier libro, es a qué se asocia. Los pacientes que tienen leucocitosis, los que tienen, no sé, sarcoidosis, tienen más elevado tal valor de laboratorio, pero no es relevante. Dentro de lo que son las imágenes, ¿qué podrían encontrar? Primer estudio que le vamos a pedir al paciente es una radiografía. La radiografía puede ser normal. Esto depende del tiempo de evolución que tiene la patología. Y cuando son anormales, encontramos distintos patrones en radiológicos. Podemos encontrar nódulos, podemos encontrar imagen reticular, podemos encontrar imágenes lineales o la combinación que sería retículo nodulillar. Acuérdense que la imagen no nos dice la patología, sino que nos hace sospechar en algo. Los nódulos los dividimos en micro, macro, de acuerdo al tamaño, no es importante que lo sepan, sino que sepan que existen distintos patrones. Esto que ven en la radiografía, ya tienen la respuesta abajo, pero es un patrón reticular, ¿sí? Son como todas líneas entrelazadas. Yo ahora les voy a mostrar otra imagen y van a ver la diferencia con un patrón nodular. ¿Se van a notar la imagen? Esto es nódulo, es como que esté salpicada. Y en la otra son todas linitas, ¿sí? Una es retículo y la otra es nódulo. Y también pueden encontrar la redistribución de flujo, porque dijimos que la enfermedad intersticial también lleva al cor pulmonar, a la hipertensión pulmonar, y eso lleva al reflujo, a la redistribución de flujo. Y que ahí lo que vemos es las líneas de Kerlin, que eran las líneas vasculares que se ven sobre todo en el campo superior. No es un patrón reticular, sino es un patrón lineal. Bien. ¿Notan la diferencia con una radiografía normal? Y es como que está sucia la radiografía. No es una neumonía, no es una telectasia. ¿Qué diferencia tiene con las enfermedades del parénquima? De que las enfermedades intersticiales son difusas, ¿sí? Compromete todos los lóbulos, tanto izquierdo como derecho, arriba y abajo. Diferente a una neumonía, una telectasia que comprometía un sector. Entonces estas son radiografías que no condensan, sino que son difusas y pueden ser retículos, pueden ser nódulos o pueden ser imágenes lineales. Y a veces normales si la patología es temprana. La tomografía de tórax la vamos a pedir cuando tenemos una sospecha de enfermedad intersticial con una radiografía normal y además en los pacientes para localizar bien el patrón, para definirlo bien y si necesitamos hacer una biopsia para localizar el lugar de la biopsia. ¿Qué vamos a encontrar en una tomografía? Obviamente mucha mejor definición. Acá, ¿qué patrón encuentran? Ya está la respuesta ahí, pero miren. ¿Les parecen líneas? ¿Les parecen líneas entrecruzadas? No, es como que esté salpicada, ¿sí? Eso es nódulo.
Y de acuerdo al tamaño es nodulillar o micronodulillar. Pero eso se encarga el técnico en imagen. Bien. Y acá tenemos otra imagen nodular. Y otra cosa que pueden encontrar en la patología del intersticio es lo que se llama, alguna vez habrán escuchado, vidrio esmerilado, ¿sí? O vidrio deslustrado. El vidrio esmerilado viene a ser estas imágenes como estas nubecitas que hay adentro de la tomografía. Esas nubecitas, le decimos vidrio esmerilado. ¿Saben lo que son los vidrios esmerilados? Son esos vidrios que dejan pasar la luz pero no vemos, que se suelen poner en los baños, por ejemplo, ¿sí? Como estos que están acá en las ventanas, que yo no puedo ver del otro lado, pero la luz pasa. Entonces, en el vidrio esmerilado que vemos en la tomografía, para los que están en el Zoom, son como esas nubecitas blancas que hay dentro de la tomografía. Eso se debe a que hay una inflamación, o en los vasos, o en los linfáticos, o en el colágeno. Entonces está muy asociado a la enfermedad intersticial. Y la característica del vidrio esmerilado es que es una imagen que tiene más densidad, pero que nos deja ver lo que está abajo. ¿Se acuerdan que cuando veíamos una consolidación o una neumonía o una telectasia, era una imagen blanca directamente? El vidrio esmerilado es una imagen en un tono gris que nos deja ver lo que está debajo. Es decir, yo acá abajo de este gris sigo viendo los nodulitos. ¿Sí? Eso significa imagen en vidrio esmerilado. Y es como les dije, por inflamación o de la parte linfática o de la parte vascular. Entonces los pacientes que tengan enfermedad intersticial suelen tener imágenes en vidrio esmerilado. Lo otro que podemos encontrar en el intersticio son imágenes quísticas. Ya 1000 veces hablamos del quiste, ustedes me van a decir qué son los quistes. ¿O qué características tiene un quiste? Cavidad con pared fina, ¿sí? La pared gruesa era cavidad. Entonces es imagen con pared fina. Fíjense que son todas finitas. Las bronquiectasias, habíamos dicho que eran bronquios dilatados, que la pared era gruesa, que estaban de a muchos. Acá tienen paredes finitas y la característica es que siempre van a estar en la periferia, en las afueras, ¿sí? Y se suelen agrupar, como ven allá arriba a la izquierda, y eso se llama panal de abeja. El panal de abeja es muy característico en los pacientes que tienen enfermedad intersticial, porque hay destrucción de todo el colágeno que rodea el parénquima, forma quistes, empieza a tironear todo, pues se empieza a endurecer, y forma el panal de abejas, ¿sí? Otro de los estudios que podemos pedir, bueno, dijimos la espirometría, la DLCO, estado ácido base para ver si el paciente tiene insuficiencia respiratoria, fibrobroncoscopía, y le hacemos un lavado bronquialveolar, que en ese caso podemos mandar a analizar, y los pacientes que, por ejemplo, estuvieron expuestos al amianto, encontramos partículas de amianto, o lo que se hace es el recuento celular de células que hay, y con eso se llega al diagnóstico. Y la biopsia pulmonar es cuando no estamos muy seguros del diagnóstico y tenemos algunos diagnósticos presuntivos que también podrían ser. Es decir, yo tengo que definir, estoy entre una neoplasia, una infección o una alteración del intersticio. En ese paciente se hace la biopsia pulmonar. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, la definición de PID, la clínica característica, estudios complementarios y qué imágenes voy a encontrar o cuáles son las frecuentes a encontrar, cuáles son los patrones frecuentes a encontrar. Una vez que tenemos eso en claro, vamos a empezar a definir las enfermedades intersticiales. Acá tienen que estar atentos. Dentro de lo que son enfermedades intersticiales, hay un montón de
de clasificaciones que van variando con los años, pero en sí más o menos engloba esto. Tenemos enfermedades intersticiales por una patología conocida, como son las que están a la izquierda, y enfermedades intersticiales de una causa desconocida. Dale. Las patologías intersticiales de causa conocida van a ser a las que lleguemos a través del diagnóstico por antecedentes del paciente o por una biopsia. Dentro de las etiologías conocidas tenemos las enfermedades laborales con exposición laboral, pacientes que estuvieron expuestos a drogas, por ejemplo, alguna quimioterapia, alguna infección crónica o a la neumonía por hipersensibilidad. Esas son las enfermedades intersticiales de causa conocida. Es decir, que cada vez que tengo un paciente con una enfermedad intersticial, sí o sí tengo que descartar esas causas. Si no es ninguna de esas causas, empiezo a pensar en las de causa desconocida. Y las de causa desconocida las dividimos en 3 grupos. Las de causa muy rara, empezamos por la derecha. Las de causa muy rara, que son de baja prevalencia, casos aislados, es la proteinosis alveolar, la linfangioleiomyomatosis y la fibrolastosis pulmonar. Después las leen, no tienen nada en particular. Las características que son enfermedades intersticiales, tienen la clínica de enfermedad intersticial, una es más frecuente en mujeres, la otra en hombres y está asociada al tabaquismo. ¿Sí? Y la proteinosis alveolar. Son raras, no las vamos a ver hoy. Otra de las etiologías desconocidas es que las características que nosotros vamos a ver en la tomografía y en la biopsia, el paciente tenga granulomas. ¿Sí? Si encontramos granulomas, es una sarcoidosis. Paciente que tiene clínica, imagen de enfermedad intersticial, le hacemos una biopsia y tiene granulomas, tiene sarcoidosis. También se puede llegar al diagnóstico por otros estudios, pero la única granulomatosa es la sarcoidosis. Y la otra columna de etiología desconocida son las neumonías intersticiales idiopáticas. Hay un grupo de neumonías intersticiales que nadie conoce el origen, por así decir. ¿Sí? No sabemos a qué estuvo expuesto el paciente, si tiene algún gen alterado, no se sabe nada. Entonces se las llama neumonías intersticiales idiopáticas. Es decir, que cuando no tenemos ninguna causa conocida, cuando no es una causa rara y cuando no es una granulomatosa, nos queda neumonía intersticial idiopática. Si yo tengo una causa, conozco la causa, digo que mi paciente tiene una neumonía intersticial por exposición laboral o tiene una neumonía intersticial por sarcoidosis. Cuando descarté todo y no encuentro nada, mi paciente tiene una neumonía intersticial idiopática. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, para complicarla más, las neumonías intersticiales idiopáticas tenemos 2 grupos. Una que van a leer que se llama WIP o se llama NEU, que significa neumonía intersticial usual. Y el otro grupo que se llama no neumonía intersticial usual. Entonces, ¿cómo vamos a dividir a las neumonías intersticiales idiopáticas que no sabemos la causa? Las que tienen el patrón característico de fibrosis y las que no tienen el patrón característico de fibrosis. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Son todas letritas que ustedes ven, que son los nombres en inglés, pero lo importante es neumonía intersticial idiopática con patrón de fibrosis o sin patrón de fibrosis. Hasta ahí, perfecto. El resto de los nombrecitos se los olvidan. No es importante para ustedes. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Entonces, cuando venga su paciente y tiene la clínica, tiene los antecedentes, sospechan, descartamos las causas desconocidas, descartamos las causas raras, descartamos la causa granulomatosa, no encuentro nada, tiene una neumonía idiopática. Y si tiene una neumonía idiopática, tengo que fijarme si tiene un patrón tomográfico clásico de fibrosis o tiene un patrón no de fibrosis.
¿Sí? Bien. Dentro de las de causa conocida tenemos la neumonía por hipersensibilidad, la de exposición laboral, drogas y algunas causas infecciosas. De las etiologías conocidas, agentes inhalados, cosas que puede inhalar el paciente. La enfermedad más frecuente o más conocida es la neumonía por hipersensibilidad. Son pacientes que se exponen a algún alérgeno que ahora vamos a ver y eso les genera una neumonía, pero de tipo intersticial. Ahora vamos a ver cómo es la clínica. Después tienen el nombre de algunas drogas, infecciones, exposición a radiación, tumores, enfermedades hereditarias y algunas otras enfermedades como la insuficiencia cardíaca, las arritmias, que por el tratamiento pueden complicarse con una enfermedad intersticial. La neumonía por hipersensibilidad también la pueden leer con el nombre de alveolitis alérgica extrínseca. Estas son enfermedades, ¿sí? Que secundaria a su exposición llevan a una reacción inmune y dan un compromiso intersticial. Cursan como si fuese un síndrome gripal en el paciente. Tenemos la aguda y la crónica. El paciente se expone, por ejemplo, no sé si les nombré los alérgenos frecuentes a los que se expone el paciente, sobre todo lo que es a la exposición de plumas de aves, que es lo que sería la enfermedad del granjero, o los que trabajan con cereales, ¿sí? Es por inhalación. Y el paciente refiere un síndrome gripal de 2 o 3 días con mucho dolor muscular y que en algunos casos tiene insuficiencia respiratoria. Le hacemos una tomografía y en vez de encontrar una consolidación o bronquiectasias o algo, lo que encontramos es compromiso intersticial. Es decir, que vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que tiene vidrio esmerilado, que tiene nódulos o que tiene retículos o que tiene imágenes lineales, ¿sí? El paciente llega con una gripe y nosotros pensamos que tiene una neumonía, estamos esperando encontrar una consolidación y cuando hacemos la tomografía encontramos al revés. Compromiso de todo el pulmón, o sea, izquierdo, derecho, arriba y abajo, y encuentro vidrio esmerilado, encuentro nódulos. Eso significa que tiene comprometido el intersticio. Entonces, clínica de síndrome gripal con radiografía por imagen de intersticio, le pregunto al paciente de qué trabaja, a qué estuvo expuesto y hacemos el diagnóstico de neumonitis por hipersensibilidad. En la crónica, es decir, el paciente que está expuesto por años al mismo alérgeno, como dijimos que el intersticio era colágeno, lo que va a pasar es que se va a empezar a fibrosar, ¿sí? Todo eso que al principio se inflamó, ahora se empieza a endurecer y el paciente termina con una enfermedad intersticial difusa, con un patrón restrictivo, con una DLCO disminuida. El que tiene una neumonía por hipersensibilidad aguda tiene solo la clínica de un síndrome gripal y a los días se va. Si ese paciente se queda trabajando en el mismo lugar y queda expuesto al mismo alérgeno por mucho tiempo, todo ese colágeno y todo ese intersticio que estaba inflamado se empieza a endurecer y el paciente termina con una neumonitis por hipersensibilidad crónica que le lleva a la enfermedad intersticial, con toda la complicación. Va a tener los rales de tipo velcro, va a tener la cianosis, va a tener cor pulmonar. O sea, evoluciona a lo peor sería de la enfermedad intersticial. Bien. Tomografía. Ven que si el paciente viene con un síndrome de gripal y encontramos esto, no es que tiene una neumonía, tiene compromiso de todo el pulmón, tiene esas imágenes que yo les dije recién en vidrio esmerilado y tiene nodulitos. ¿Estamos hasta ahí? Bien, el tratamiento después de este Profe, paciente es otra cosa. Sí. tengo una duda. Respecto a la elastina, ¿se conserva o ¿Respecto de también qué? se reemplaza por la fibrosis? No te escuché la pregunta. ¿Que la elastina pulmonar se conserva o también se reemplaza? La elastina, o sea, ¿me estaba hablando de la proteína?
Sí, pulmonar. No, no, digamos, todo ese mecanismo es lo que se altera, Ah, ok. Perfecto, ¿sí? gracias. Se va perdiendo todo esto de reparar y se va reemplazando por tejido de colágeno. Es decir, bueno, creo que ya les dije la respuesta. Si estos pacientes tienen broncoespasmo secundario a la enfermedad intersticial y es por fibrosis, ¿con qué lo tratarían? Corticoides, ¿no? ¿Eh? Corticoide, profesora. ¿Le serviría el corticoide en estos pacientes? No, porque no hay Broncodilatadores. inflamación, ¿sí? Hay fibrosis, entonces el tratamiento va a ser un antifibrótico, ¿está? Bien. Otra causa conocida son las enfermedades ocupacionales. Dentro de las enfermedades ocupacionales, después ustedes van a leer bien, la más relevante es la exposición al asbesto. El asbesto es una fibra que hay en un montón de lugares, ahora vamos a ver cuál, que se inhala y el depósito crónico lleva a inflamación del intersticio y enfermedad intersticial. Esto estaba más que nada, digamos, después una vez que se descubrió que generaba enfermedad intersticial y que en algunos casos da neoplasia, se trató de sacar, por así decir, del mercado, pero está presente todavía. Sobre todo lo que son las construcciones antiguas, ¿sí? Entonces, en los pacientes que se encontraba asbestosis eran todos los que trabajaban en la construcción, electricistas, carpinteros, pintores, porque todos los materiales tenían sustancias de asbesto. Y estas personas lo inhalaban y a los 15 o 20 años recién empezaban con la clínica. Tanto en enfermedades ocupacionales como la exposición industrial a determinados químicos. La asbestosis, el paciente lo inhala por un tiempo determinado, no tiene clínica y recién a los 20 años se manifiesta. A los 20 años empieza con la disnea y con el cor pulmonar. Por eso les decía que en el interrogatorio es importante preguntarle todos los trabajos que tuvieron, porque si le preguntamos de qué trabaja y nos dice que atiende, no sé, en un kiosco, pero resulta que estuvo 10 años trabajando como pintor y expuesto al asbesto, ¿sí? Por eso es importante preguntar todos los antecedentes de exposición laboral. Obviamente la espirometría va a ser restrictivo, la de DLCO va a estar disminuida y la tomografía va a tener patrón de fibrosis. Esta es una radiografía de un paciente que tiene asbestosis. Lo que encontramos es que tiene compromiso intersticial, es decir, que hay un compromiso difuso, la radiografía parece estar sucia, puede haber nódulos, puede haber retículos, y lo que tiene característico el asbesto es que forma placas. ¿Sí? Ven que, que son como esos nodulitos, pero que tienen una parte más gruesa, que es como que se va calcificando o endureciendo. Eso se llama placas de asbesto. Solo pasan en la asbestosis. Esa patología puede malignizar y termina en cáncer. Bien, la silicosis es otra patología de exposición ocupacional que está relacionada con la minería. Lo mismo, el paciente lo inhala por un tiempo determinado y pasados los 10 o 30 años inician los síntomas. Los síntomas van a ser disnea y tos seca. Va a tener en la radiografía patrón reticular o patrón nodulillar. Va a tener espirometría con patrón restrictivo, DLCO disminuido. Pasa todo lo mismo. Ven en esta que lo que vemos que es compromiso bilateral y que tiene como un salpicado todos los nodulitos. La radiografía, si alguien ve una radiografía así, no sabe, dice no sé qué tiene, pero si le preguntan de qué trabajó y tiene disnea, tiene tos seca, hacemos el diagnóstico. Drogas que pueden generar patrón, que enfermedad intersticial, hay un montón. Antibióticos, antiinflamatorios, antiarrítmicos, quimioterapia. ¿Estamos hasta ahí? ¿Causas conocidas? Bueno, si sigo con mi paciente y no estuvo expuesto a nada de eso que vimos, nos vamos a las de causa desconocida. Las de causa desconocida, las raras no las vamos a nombrar.
nos vamos a la granulomatosa. Granulomatosa dijimos que es la sarcoidosis. ¿Qué otra enfermedad granulomatosa conocen? Bien. ¿Cuál es la diferencia con la sarcoidosis? La causa, primero que la tuberculosis tiene etiología conocida y que la tuberculosis no tiene patrón intersticial, no tiene clínica intersticial, y en la biopsia el granuloma, en uno tiene casium, ¿sí? Que es porque está la bacteria, y en estas son granulomas no caseificantes, son granulomas duros. Bueno, sarcoidosis entonces es una enfermedad sistémica de etiología desconocida, dentro de todo lo que afecta, que puede afectar piel, ganglios, corazón, ojos, etcétera, incluye el pulmón. Y la característica que da granulomas adentro del pulmón. El paciente puede ser asintomático o tener síntomas sistémicos como fiebre, pérdida de peso, tos, sudoración, y los síntomas característicos propios de las lesiones, por ejemplo, una miocarditis, puede tener alteraciones neurológicas, puede tener lesiones oculares, que eso es propio de la sarcoidosis. A nivel pulmonar, lo que puede tener el paciente lo clasificamos en 5 estadios, de 0 a 4. No importa que sepan los estadios. Puede ser un paciente que tiene sarcoidosis sin compromiso pulmonar, que sería el estadio 0, o puede ser que solo tenga sarcoidosis con compromiso pulmonar y no sistémico. El compromiso pulmonar puede incluir adenopatías y compromiso de imagen reticular, o directamente patrón de fibrosis. ¿Sí? De acuerdo al estadio puede haber ganglios y parénquima, ganglios e intersticio, o solo intersticio, que sería la fibrosis. Lo que vamos a encontrar en la tomografía de la sarcoidosis, dijimos que era una enfermedad granulomatosa. Entonces en esto lo que vamos a ver son como nodulitos, pero un poco más grandes, ¿sí? Que van a ser los granulomas. Y ahí los tienen marcados. Y lo otro que tiene es que tiene compromiso ganglionar del mediastino. Entonces, al lado de la aorta y de la pulmonar, voy a ver aumentado de tamaño los ganglios que están en el mediastino. Diagnóstico se hace por la clínica y por biopsia. Hay un montón de estudios de laboratorio que sí servirían en este caso, ¿sí? Porque van a ser propios del diagnóstico de la sarcoidosis, pero que no tienen que ver con el compromiso pulmonar. Puedo pedir proteínas o calcio en orina, puedo pedir orina completa, electrocardiograma, etcétera, propios de la enfermedad sistémica y no del pulmón, pero a nivel pulmonar, tomografía y biopsia. El tratamiento de la sarcoidosis se hace con corticoides, en algunos casos, si son estadios tempranos, revierte, en algunos de forma sin tratamiento médico, y otros con corticoides revierten, y en algunos casos, pacientes que necesitan mucho corticoides, se les asocia un inmunomodulador, y en el peor de los casos que llegue a fibrosis, es una de las indicaciones de trasplante. Bien, nada más. Dentro de las causas raras, creo que las nombro nomás. Bueno, las raras no las vamos a nombrar. Y nos vamos, sí, ahora a las neumonías intersticiales idiopáticas, es decir que seguimos con nuestro paciente que no tiene nada de lo que venimos nombrando. Y las neumonías idiopáticas, dijimos que las dividíamos en dos grupos. Las que tienen una imagen en la tomografía clásica de fibrosis y las que no tienen imagen clásica de fibrosis. Para decir que el paciente tiene neumonía intersticial usual, que es el patrón clásico de fibrosis, está asociado a criterios mayores y menores. Lo más frecuente, o lo que tengo que hacer es descartar que haya alguna causa conocida de esa fibrosis, que tengan un patrón de espirometría y de DLSO característico de enfermedad intersticial, que tengan una tomografía característica de fibrosis y biopsia e IVAL, es decir, que le hago una biopsia y un lavado broncoalveolar, y lo que encuentro es
fibroblastos, ¿sí? Que son los que van a llevar a la fibrosis. Y después hay criterios menores, que lo que me van a hacer pensar que el paciente podría tener la fibrosis, que son por lo general pacientes que tienen más de 50 años, que tienen una disnea que es progresiva, siempre más de 3 meses, y que en la ocultación tiene los rales secos o los rales de tipo velcro. ¿Qué es el patrón UIP NEW, que sería neumonía intersticial usual? Para nosotros en castellano, neumonía intersticial usual, que es el patrón de la fibrosis idiopática. ¿Qué es lo que va a definir, digamos, si va de un lado o del otro lado? ¿Sí? Entonces, neumonías intersticiales idiopáticas, patrón con WIP, es decir, patrón de fibrosis o sin patrón de fibrosis. ¿Qué es el patrón de fibrosis? Es un patrón que vemos en la tomografía. Características que tiene. Que tiene un gradiente ápico-basal. Eso significa que los vértices pueden estar sanos, pero las bases siempre están comprometidas. Es decir, que de arriba hacia abajo, siempre en la parte basal tengo más compromiso. ¿Qué otra cosa? Va a tener quistes. Voy a encontrar muchos quistes, que dijimos que eran los circulitos de paredes finas. Y esos quistes van a ser subpleurales, van a estar en la periferia. Y suelen formar lo que dijimos el panal de abejas. Se empiezan a agrupar todos esos quistes que están en la periferia y forman como un dibujito de panal de abejas. Y no tiene que haber ninguna otra cosa. Es decir, no tiene que haber consolidación, no tiene que haber atelectasia, no tiene que haber, no sé, una caverna, no tiene que haber bullas. Solo eso tiene que haber. Tiene que haber compromiso más abajo que arriba, quistes en la periferia, y esos quistes se pueden empezar a juntar y formar el panal de abejas. En el lavado broncoalveolar no tiene que haber linfocitos, uno hace una fibrobroncoscopía, lava, y ese recuento celular no tiene que dar abundantes linfocitos. Y si yo le hago una biopsia, lo que voy a encontrar es un proceso fibroproliferativo. Por eso el tratamiento con corticoides no nos sirve. Bien, esta es la imagen clásica de una tomografía que tiene patrón de WIP. Fíjense que por el corte de la imagen, lo que vemos es el corazón y ya la parte baja del corazón, ¿sí? Ya la tráquea se dividió en bronquios, ya no veo más bronquiofuentes, estoy bien abajo, casi en la base del corazón, y veo que tiene compromiso de los dos lados, y el compromiso es siempre bien en las afueras, ¿sí? En la periferia, casi como en la pleura envuelve. Y son todos quistecitos que se empiezan a agrupar y me dan esa imagen de panal de abeja. Esa es la característica, es decir, que si mi paciente no tiene una neumonía intersticial de causa conocida, no tiene causa rara, no tiene granulomatosis, tiene una neumonía intersticial idiopática, miro la tomografía, tiene esta imagen, es neumonía intersticial idiopática con patrón de WIP. Tiene otra imagen, es neumonía intersticial idiopática sin patrón de WIP. ¿Ah? ¿De qué nos sirve definir que tiene WIP o que no tiene WIP? Porque ahora las que tienen WIP son las únicas que tienen tratamiento médico al momento, ¿sí? Más que nada por eso se hace la diferencia. El tratamiento en estos pacientes es difícil porque nunca se conoce el agente causal o la etiología, y lo que le vamos a dar al paciente son citotóxicos y antifibróticos principalmente. Estos medicamentos suelen ser muy caros, no todas las obras sociales los cubren, y para iniciar el tratamiento con un antifibrótico, el paciente tiene que tener determinadas condiciones clínicas. Una de ellas es que no esté en mal estado general y que su espirometría sea aceptable. El problema es que estos pacientes, cuando llegan a la consulta, su espirometría ya suele estar comprometida, porque son pacientes que se van acostumbrando a lo largo del tiempo a su disnea, ¿sí? Y a la tos. Entonces, cuando consultan ya es tarde y su capacidad vital es baja. Entonces, por protocolo no entran en el tratamiento médico.
Lo otro que tengo que hacer dentro de lo que es el tratamiento es mejorar la calidad de vida y la oxigenoterapia en domicilio. ¿Qué decimos mejorar la calidad de vida? Dije que estos pacientes la disnea es progresiva hasta que llega un momento que la disnea es constante y ante mínimos esfuerzos. Por eso le vamos a dar el oxígeno domiciliario. Estos pacientes también se hacen mucho lo que es yoga y técnicas de respiración para mejorar la capacidad respiratoria. Los hospitalizamos solamente si tienen una infección agregada o si necesitan intubarse, y el último paso sería el trasplante. ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Los cuadritos que siguen me están hablando de las neumonías que no tienen el patrón WIPE, que ustedes veían todas esas letras raras que hay ahí dando vuelta. NSIP, DIP, COP, LIP, todas esas son las iniciales de las neumonías del intersticio, que no son fibrosis idiopática. Las leen para saber que existen, no se preocupen, no hace falta que las conozcan, pero se clasifican de acuerdo a dónde tienen el compromiso intersticial. Algunos la tienen al revés que la fibrosis. Dijimos que la fibrosis era compromiso bien en la periferia, lo que es la BOP o la bronquiolitis obliterante la tiene cerca de los bronquios. La neumonía intersticial linfoide tiene compromiso bilateral y tiene quistes y tiene vidrio esmerilado. Hay otras que tienen compromiso basal solamente y solo vidrio esmerilado, o sea, que tienen cosas que no cumplen con el patrón de UIP. El patrón de UIP dijimos que solamente tiene compromiso basal en la periferia y quistes. Si el paciente tiene algo más, es decir, tiene bronquiectasias, tiene vidrio esmerilado, deja de ser patrón WIPE y es alguna de las otras neumonías que tenían ahí la letra. No importa que sepan las otras neumonías, es importante solo que sepan qué es el patrón de fibrosis. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? No, pueden leer cuando estudian que dentro del patrón WIPE están las bronquiectasias por tracción, que no es lo mismo que las bronquiectasias que vimos en la clase pasada. Las bronquiectasias por tracción se forman porque el intersticio, el colágeno, se empieza a fibrosar y empieza a tironear de todos lados. Como empieza a tironear, los bronquios se empiezan a dilatar. Entonces eso es una bronquiectasia por tracción, pero no es una bronquiectasia porque hay infección y alteración de la reparación como pasan los pacientes que tienen bronquiectasias. ¿Sí? Pueden leer que tiene bronquiectasia por tracción, que sería lo que acá tiene. Fíjense, para los que están en el Zoom, a la izquierda del corazón, que hay un bronquio que se ve perfecto, bien dilatado, con las paredes gruesas, ¿sí? Eso sería por tracción. Y acá abajo vemos otra vez el bronquio dilatado, ¿sí? No es porque el paciente tenga bronquiectasia, sino porque todo esto se está empezando a fibrosar y cada uno tira para su lado. Entonces el bronquio se empieza a dilatar. Eso sería la bronquiectasia por tracción. ¿Estamos hasta ahí? Sí. El que tiene tratamiento, o el que se trata de, el que uno puede dar tratamiento es la fibrosis idiopática. ¿Sí? Y el tratamiento son antifibróticos. Los otros no tienen un tratamiento específico. O sea, los pacientes que tienen fibrosis idiopática tienen tratamiento con antifibróticos. Para darle a un paciente un antifibrótico, yo tengo que haber descartado todo, las causas conocidas, causas raras. Dentro de las causas desconocidas tengo que certificar que tiene el patrón clásico de fibrosis. Porque las otras neumonías intersticiales que no tienen el patrón de fibrosis, no tienen fibrosis. Tienen otras cosas que dan neumonía intersticial idiopática, pero no tienen fibrosis. ¿Sí? Entonces a estas no me sirve darle un antifibrótico porque no tiene nada que ver. Por eso es importante dividir dentro de las neumonías intersticiales idiopáticas las que tienen patrón
de fibrosis y las que no tienen patrón de fibrosis. Estas tienen tratamiento, que son tratamiento de los síntomas o tratamiento de la causa, o sí le puedo dar corticoides porque en algunas hay inflamación, pero las que tienen patrón de WIP o patrón de fibrosis pulmonar son las únicas que llevan tratamiento antifibrótico. ¿Está? ¿Se entendió eso? De hecho, algunas de estas que son las de patrón no WIP son secundarias a otras enfermedades o se las ve asociadas a otras enfermedades. O sea, yo no puedo decir que el HIV tiene en el pulmón compromiso de neumonía intersticial, pero sí se ve que muchos pacientes con HIV tienen neumonía intersticial y tienen una característica especial. Entonces a ese paciente le hago el tratamiento del HIV y a veces mejora la neumonía intersticial. Y dos cosas más para repasar, ya no los mareo más. Dentro de las enfermedades intersticiales, que dijimos que era alteración del colágeno, por lo general, todas las enfermedades asociadas al colágeno, o sea, las colagenopatías, van a tener compromiso pulmonar. Y ese compromiso pulmonar va a ser un patrón intersticial. Es decir, que los pacientes que tienen enfermedades del colágeno como lupus, esclerodermia, artritis reumatoide, siempre los tiene que evaluar el neumonólogo. ¿Por qué? Porque son enfermedades que llevan a fibrosis pulmonar. La artritis reumatoide tiene toda su clínica característica de artritis reumatoide y algunos pacientes tienen clínica de EPID, que es decir, que empiezan con disnea progresiva, que empiezan con tos seca y además pueden tener derrame pleural y nódulos pulmonares. ¿Está? Tienen toda su clínica y lo que es la parte respiratoria, la disnea, los rales velcro, y en la radiografía una de las características es que se pueden encontrar nódulos. Este es un paciente que ¿qué tipo de compromiso tiene? ¿De parénquima o de intersticio? Intersticio, porque es difuso, bilateral, son imágenes lineares, nodulares. Bien, evaluamos los antecedentes del paciente y definimos. Y la otra enfermedad del colágeno es la esclerodermia, que es otra enfermedad que tiene un compromiso frecuente a nivel del pulmón. Y a nivel del pulmón puede dar enfermedad intersticial con toda la clínica clásica que vimos recién, y además puede dar hipertensión pulmonar. Por eso los neumonólogos seguimos a estos pacientes. Bien, esa es una radiografía que lo que muestra es que tiene, les está marcando con la flecha, del lado izquierdo del corazón, perdón, si yo me pongo de frente, del lado derecho del corazón, tiene una imagen como sobreelevada, ¿sí? Es lo que se llamaba, si alguna vez escucharon, el signo del 3 invertido. Es como que yo podría dibujar un 3 si sigo la silueta, pero al revés. La imagen del 3 invertido hace referencia a que el paciente tiene hipertensión pulmonar, porque eso lo que está marcando es el lado, el brazo de la arteria pulmonar que va para la derecha, que está ensanchado, y el bronquio con la arteria pulmonar que está ensanchado también. Y eso me da la imagen del 3 invertido. Bien. Nada más. Creo que fue mucha información, ¿o no? ¿Se entendió? Bueno. ¿Alguno tiene una pregunta, dudas? ¿Listo en el Zoom? Si no, terminamos acá. Gracias, profe. Disculpe, profe, ¿le puedo preguntar algo? Esperen, así escucho. ¿Cómo? ¿Qué patología era que aparecía el 3 invertido, dijo? A ver, hagan silencio acá en la sala. ¿Me repetís la pregunta? Sí, ¿en qué patología había dicho que apareció el 3 invertido? Eso me pasó. El 3 invertido aparece cuando es una imagen que se forma cuando hay hipertensión pulmonar. O sea, la arteria pulmonar aumenta el tamaño
y genera como una curvita más en lo que es la parte derecha del corazón. Ok, gracias. ¿Vamos? Bueno, ahora sí.